Somos Cuba Sandra y Pérez Ezequiel, estudiantes de profesorado en Historia en la Universidad Nacional del Comahue. A partir de nuestra experiencia en la práctica de enseñanza de la historia, hemos desarrollado esta ponencia titulada ¿Qué lugar ocupó la escritura histórica escolar en nuestras prácticas docentes en el cuarto año del CPM 22? Nuestra experiencia de práctica situada se enmarca en el CPM 22, ubicado en la ciudad de Neuquén. El curso con el que trabajamos fue un cuarto B a cargo del profesor coformador Facundo López, en la materia Historia Económica y Social. El grupo de estudiantes estuvo compuesto principalmente por adultos entre 20 y 45 años, con trayectorias educativas discontinuas y diversas. En este contexto comenzamos nuestras observaciones en septiembre y llevamos a cabo nuestra práctica intensiva durante octubre y los primeros días de noviembre. Nuestra práctica se desarrolló en 4 encuentros, cada uno con una duración de 80 minutos. Antes de ingresar al aula y comenzar la práctica intensiva, nos enfocamos en la preparación de la unidad número 2, que abarcaba el golpe del 4 de junio de 1943, contenido asignado por el profesor coformador. En este sentido, la primera decisión que tomamos junto a Sandra fue abordar esta unidad desde la dimensión político-social. Así, planteamos nuestra unidad didáctica con el objetivo de analizar la transición política en Argentina, específicamente la relación entre el Estado y los sindicatos, entre 1938 y 1945. A partir de esta perspectiva, buscamos analizar las transformaciones en la dinámica social y laboral en Argentina durante este periodo, para comprender cómo el Estado fue configurando su rol como mediador entre capital y trabajo y cómo esto impactó en las condiciones de vida de la clase trabajadora. ¿Qué nos propusimos que comprendieran los estudiantes en esta unidad? Buscamos abordar los siguientes contenidos. ¿Cuáles eran las características del régimen conservador en Argentina durante 1938-1942? ¿Qué rol ocupaba el Estado en este periodo para mediar entre los intereses del capital y el trabajo? ¿Cómo se llevó a cabo el golpe de Estado de 1943 y quiénes fueron sus principales actores? ¿Cuáles eran las demandas del movimiento obrero argentino entre 1938 y 1945? Para ello analizamos el caso de la Federación Obrera Nacional de la Construcción, FONC. Al reflexionar sobre qué debemos enseñar para que los estudiantes comprendan estas ideas y problemas, elaboramos una serie de materiales didácticos. Estos materiales, entendidos como soportes referenciales del pasado, tienen una finalidad clara y ejercicios que invitaron a los estudiantes a identificar, resumir e indagar. De este modo, constituyeron mediaciones entre el docente, el conocimiento y los estudiantes. En este sentido, en nuestras clases utilizamos diversos recursos, como imágenes, noticias y testimonios, y así nos fuimos posicionando como mediadores y guías dentro del aula, fomentando el análisis y la comprensión de los contenidos a través de un constante diálogo con los estudiantes mediante preguntas y repreguntas. A partir de nuestra experiencia de enseñanza, nos planteamos la pregunta central de esta ponencia. ¿Qué lugar ocupó la escritura en nuestras clases para fomentar el desarrollo del pensamiento histórico? En tal sentido, la escritura posibilita que el estudiante se apropie de los contenidos al copiar seleccionando y jerarquizando información, al sintetizar o reformular ideas y al releer lo que ha escrito, estableciendo conexiones y relaciones previamente no percibidas. No obstante, este trabajo de escritura no habría sido posible sin una planificación previa de las estrategias y los recursos didácticos a utilizar en el aula. Durante los 4 encuentros escolares predominó la lectura colectiva, una estrategia que como señala Beatriz Eisenberg, permitió a los estudiantes familiarizarse con la problemática histórica abordada en cada clase y participar activamente en distintos momentos. En este contexto, en la segunda clase del 16 de octubre, que tuvo como una duración 80 minutos, abordamos el contenido. ¿Qué rol ocupaba el Estado en el periodo conservador para mediar entre los intereses del capital y el trabajo? Para ello propusimos una actividad basada en la lectura colectiva de dos noticias históricas, complementada con la construcción de un cuadro en el pizarrón, el cual estaba diseñado para organizar la información según las categorías: espacio, tiempo, situación, actores sociales, organizaciones sindicales, reclamos y el papel del gobierno. Las noticias seleccionadas abordaban dos huelgas, de 1935 y 1937, además de un caso de la Federación Obrera Nacional de la Construcción, la FONC. Durante la lectura colectiva, los estudiantes se turnaron para leer mientras nosotros deteníamos la lectura para realizar preguntas y repreguntas que apuntaban a la identificación y descripción. Algunas de las preguntas son las que se muestran a continuación. Se recomienda pausar el video para su lectura. Este ejercicio resultó altamente enriquecedor, ya que permitió analizar junto con los estudiantes cada párrafo, identificar a los actores sociales involucrados, huelguistas, obreros, y observar el conflicto entre trabajadores y empresarios.
Además, pudieron reflexionar sobre el papel del Estado y su intervención en las huelgas. A partir de sus respuestas, reconstruimos colectivamente la secuencia de los hechos. Los estudiantes señalaban que los obreros iniciaron una huelga para negociar sus demandas. También mencionaron que el Estado intervino a través del Departamento Nacional del Trabajo al no llegar a un acuerdo. El gobierno reprimió a los trabajadores. Esta dinámica favoreció la construcción del cuadro en el pizarrón, utilizando los aportes de los estudiantes. En la segunda noticia se presentaba el caso Lafont. Se utilizó la misma metodología. Durante la lectura y las preguntas y repreguntas, los estudiantes identificaron el contexto temporal y espacial, además de analizar los objetivos de creación de esta federación. Destacaron que su propósito era mejorar las condiciones laborales de los obreros y atender las demandas de la clase trabajadora. Esto además nos permitió profundizar en el análisis del papel del Estado como mediador entre los conflictos laborales de la época, como se puede apreciar en el registro de la tutora Virginia Tano. En estos momentos señalados, nuestro objetivo era potenciar en los estudiantes ciertas habilidades cognitivas. Siguiendo los aportes de Gutiérrez y Pagés, se buscó que los estudiantes observaran e identificaran situaciones, fenómenos y hechos históricos, además de procesar la información para saber el qué, el cómo y el cuándo, entre otras características relacionadas con los acontecimientos analizados. En este sentido, consideramos que el momento en donde el estudiante tiene que escribir e identificar es fundamental, porque ahí es donde va registrando la información del contenido o el problema relevante que se está trabajando en el aula. Lo va interiorizando, para que después pueda hacer esa explicación en su escritura en la que establece relaciones de causa y consecuencia. Tenemos que decir también que al avanzar la clase advertimos que los tiempos escolares eran distintos a los que habíamos planificado, por lo que decidimos desdoblar esta clase en dos momentos. Una primera instancia de 80 minutos, que fue esta, y una tercera clase que sería de 40 minutos para poder hacer la consigna final de escritura. En este sentido, en la tercera clase del 30 de octubre se presentó la consigna de cierre de esa segunda clase, en donde los estudiantes tenían que redactar un breve relato en primera persona explicando las razones que lo llevaron a participar de las huelgas de 1935 y 1937 en Buenos Aires y cuáles eran sus principales reclamos. Además, tenían que tener en cuenta que todos los personajes que pertenecían al sector de la construcción, a su vez, esa consigna iba acompañada de preguntas orientadoras para que el estudiante pudiera realizar su relato, las cuales eran: si fueras Martín Guzmán, Casimiro Costa o Rubén Díaz, integrante de algún sindicato o comité, ¿cómo describirías la situación laboral y las condiciones de trabajo que enfrentan? ¿Qué te movilizó a vos a participar de la huelga? ¿Por qué considerás que es necesario llevar adelante esta medida de lucha? ¿Qué esperas lograr con estas huelgas? ¿Sintieron apoyo por parte de otros sectores del movimiento obrero? ¿Cómo evalúas la intervención del Estado durante estas medidas de lucha? En esta consigna lo que buscamos es que el estudiante pueda tomar postura como trabajador en un momento histórico determinado. A su vez, pueda explicar cómo era su vida como trabajador, es decir, que pueda establecer relaciones de causa y consecuencia. Además, pretendíamos que logre una argumentación sobre el motivo que lo llevó a participar en dicha medida. En la cuarta y última clase abordamos qué impacto tuvo el golpe militar de 1943 en la dinámica social y laboral del país, y cuál fue la estrategia política de Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión en 1943 que le permitió ganar el apoyo del movimiento obrero. En la clase utilizamos como material didáctico una carta escrita por el sindicalista Pedro Linares dirigida a su amigo Roberto. Dicha carta abordaba las políticas laborales que estaba impulsando Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión. Asimismo, la carta incluía reflexiones y opiniones sobre la figura de Perón en el ámbito sindical, evidenciando adhesiones como posturas críticas. En este sentido, las preguntas para acompañar la carta apuntaron a la identificación, descripción e interpretación, y son las que se muestran en pantalla. Se recomienda detener la presentación para leer las preguntas. También decir que las respuestas de los estudiantes fueron recuperadas mediante una lluvia de ideas, cuyo registro quedó plasmado en el pizarrón, y es el que se muestra en pantalla. En un segundo momento, se propuso una actividad de producción escrita en la que los estudiantes debían responder la carta como si fueran Roberto, amigo de Pedro. Esta actividad tenía como objetivo fomentar el análisis y la argumentación en torno a las políticas laborales de Perón,
en el marco de los cambios introducidos tras el golpe de Estado de 1943. Paralelamente, se buscaba que los estudiantes compararan este nuevo contexto con el de los gobiernos conservadores anteriores. Y las preguntas orientadoras para esta consigna son las que se muestran en pantalla. Y dicen, ¿cómo cambió el papel del Estado en Argentina tras el golpe de 1943 en comparación con los últimos gobiernos conservadores de Ortiz y Castillo? ¿Cómo era tu vida como trabajador durante los gobiernos conservadores 1938-1943? ¿Qué reformas laborales impulsa Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión? ¿Cómo van a afectar estas reformas laborales en 1943 a tu vida diaria como trabajador? ¿Crees que estas reformas impulsadas por Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión pueden mejorar las condiciones de los trabajadores en el futuro? ¿Por qué? Como trabajador, ¿qué postura tomaría frente a estas nuevas políticas? A partir de este recorrido nos centraremos en el análisis de la escritura, lograda gracias a las estrategias implementadas, como lecturas colectivas y preguntas constantes, que facilitaron la apropiación de conocimientos por parte de los estudiantes. Estas dinámicas favorecieron la construcción del pensamiento histórico, lo que luego se reflejó en sus producciones escritas. En, es- en este contexto analizaremos elementos de las producciones que evidencian el desarrollo del pensamiento histórico escolar. De acuerdo con Santi Esteban, el pensamiento histórico escolar se construye a partir de la reflexión en términos temporales, estableciendo conexiones entre pasado, el presente y el futuro para desarrollar una conciencia histórica. La capacidad de construir representaciones históricas mediante narrativas y explicaciones causales e intencionales. El uso de la imaginación histórica para contextualizar, fomentar la empatía y desarrollar un pensamiento crítico y creativo. La interpretación de fuentes históricas y la comprensión del proceso de construcción del conocimiento histórico. En este sentido, a partir de las producciones escritas se buscó analizar una aproximación al pensamiento histórico de los estudiantes. Los testimonios fueron transcriptos para una mayor comprensión y análisis. Veamos un ejemplo. Esta escritura fue realizada en la tercera clase y dice lo siguiente. Soy Casimiro Costa. Como trabajador y defensor de la solidaridad de la huelga, vengo a defender derechos dignos para mí y mis compañeros. Las condiciones de un lugar donde uno trabaja y desarrolla sus horas laborales tiene que ser seguro y estable para lograr obtener objetivos de obra y así su finalización. Me motivó manifestarme con huelga por motivo de que es la única forma de atención del gobierno sobre nosotros y poder tener respuestas de lugares seguros, cómodos y con herramientas de seguridad que el trabajador merece. Espero poder regresar junto a todos los compañeros y jefes a nuestros puestos siendo dignos y en mejor estado, para así la presencia se asegura y desarrollarnos de mejor manera. Realmente nos sentimos forzados a hacer esta lucha, con nuestros compañeros y el Estado montando su operativo, y no estando contento con nuestra violencia. Después de largos días, se concretó llegar a un buen acuerdo, salarial y laboral. Sí, estuvieron bastante presentes los otros sectores de obreros. Bien, en esta escritura podemos analizar lo siguiente. Eh, el estudiante identifica cuasipersonajes, según Sebastián Pla. Esto hace referencia a elementos que son tratados como personajes en el relato histórico y tienen un papel activo en la narración histórica. En esa escritura podemos señalar mis compañeros, que está en color amarillo, eh, y los otros sectores obreros, que representan y simbolizan al grupo de trabajadores unidos por una causa común. Refleja la solidaridad y el sentido de pertenencia dentro de la clase obrera. También podemos identificar al gobierno como cuasipersonaje y el Estado también como cuasipersonaje, que representan las fuerzas institucionales que los trabajadores se enfrentan en su lucha. Y eso queda claro cuando el estudiante escribe el Estado montando su operativo, que está en color verde, en donde se ve que el Estado como una fuerza que controla o reprime las huelgas. También en la parte que está marcada en azul, en el segundo párrafo, podemos ver una relación de anterioridad. Acá la huelga se presenta como una respuesta a una situación previa de desatención del gobierno, lo que implica una secuencia temporal donde la falta de atención es anterior a la acción de la huelga. En ese mismo párrafo también se puede ver la perspectiva histórica porque el estudiante poniéndose en el lugar de Casimiro está hablando de una experiencia vivida en el pasado. Podría ser que está contextualizando su acción en un momento específico en el tiempo, cuando las condiciones laborales eran malas y las huelgas son vistas como herramientas para lograr derechos para los trabajadores. A su vez también en ese párrafo hay una explicación
puesto que establece una relación de causa y consecuencia. Se menciona que la falta de atención del gobierno a las demandas de los trabajadores fue la causa que motivó a la huelga. Esta acción de huelga a su vez llevó a la negociación y finalmente a un acuerdo salarial y laboral. A su vez, también podemos hacer un análisis desde Seiza, donde podemos observar que el estudiante está realizando una toma de perspectiva histórica, puesto que su producción está atravesada por cierta sensibilidad histórica, ya que estuvo influenciada por la lectura y el análisis de una fuente primaria, que fueron los diarios de la época. Por último, también en el último párrafo que marcamos con rosa, ahí se establece una relación de posterioridad, donde el acuerdo es el resultado de la lucha previa, es decir, la huelga. Por último, podemos decir que desde Sebastián Pla no escribe en pasado, utiliza el tiempo presente para narrar su experiencia y las acciones que está llevando a cabo. Esto tiene que ver con que nosotros le pedimos en la actividad que redacten en primera persona y eso de alguna manera influyó en el uso del presente en la escritura de los estudiantes, puesto que al escribir desde una perspectiva en primera persona, el estudiante se sitúa en el momento que ocurre el hecho histórico y relata dichos hechos en tiempo presente. Esto lo vemos en casi todas las escrituras de los estudiantes. Otro ejemplo que podemos observar es el siguiente. También realizamos una transcripción para una mayor comprensión y dice lo siguiente. Casimiro Costa. Estamos en una situación delicada con los sucesos que ocurrió con el derrumbe. Vamos a solicitar mejoras en las condiciones laborales y de seguridad para los compañeros. Además, un incremento en el salario y bajar la carga horaria laboral. Se participa para lograr los derechos de los trabajadores y así obtener una mejora en la parte laboral. La medida es para que se escuchen los reclamos de los trabajadores, ser escuchados y poder lograr buenos resultados en el plano laboral. Tuvimos el apoyo de otros sectores sindicales de la misma rama. El gobierno lo que hizo fue reprimir con las fuerzas de seguridad. En este ejemplo, lo que podemos observar es que el estudiante realiza una identificación y a su vez una breve explicación de las principales demandas de los obreros, el apoyo de otros sectores trabajadores y la forma de accionar del gobierno. Esto lo podemos ver y está ahí en el Power en color marrón. A su vez podemos observar en su escritura la presencia de cuasi personajes en conceptos como compañeros, trabajadores, el gobierno, que refieren a personajes activos dentro de un proceso histórico, que en este caso sería la huelga obrera. Eso está en verde. Además, podemos observar que el estudiante realiza una toma de postura como un obrero en un momento histórico determinado, la huelga de los obreros de la construcción. Una dificultad que notamos es la ausencia de contextualización, ya que no especifica espacio y tiempo. Y por último, podemos decir que el estudiante interpreta y a su vez argumenta el por qué es importante llevar adelante esta medida. Y eso lo podemos ver en rosa. En la cuarta clase realizamos la producción de las cartas. Ahí pudimos analizar varios elementos. Veamos algunos ejemplos. A estas cartas también las transcribimos para una mayor comprensión y análisis. La producción del estudiante dice lo siguiente. Rosario, 20 de diciembre de 1943. Querido Pedro. Hola Pedro. Sí, estamos viviendo momentos de cambios y yo estoy a favor de Perón, más que nada por las cosas que ha hecho a favor de los trabajadores y porque llevamos mucho tiempo reprimidos e ignorados por los conservadores de Ortiz y Castillo. Acá en Rosario está igual la situación. Algunos no confían en Perón, pero yo les trato de abrir los ojos, que vean que Perón puede ser nuestra esperanza para hacer un cambio. Un abrazo fuerte, Roberto. Bien, en esta escritura podemos analizar lo siguiente. Primero, el estudiante, cuando menciona Rosario 20 de diciembre de 1943, está situando su narración en un contexto temporal y geográfico correcto, es decir, está contextualizando. También identifica actores sociales como Perón, Ortiz y Castillo. A su vez también identifica cuasi personajes como los trabajadores, los cuales están representando los intereses y las aspiraciones de un grupo social dentro del relato por lo que ha hecho Perón por los trabajadores. En la parte que está en azul, acá el estudiante lo que hace es está expresando una postura en un contexto histórico. Desde Seiza esto puede interpretarse como un reconocimiento de la significancia histórica de los eventos que están ocurriendo.
El estudiante a través de Roberto sabe que los cambios que está promoviendo Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión son relevantes para su vida, aunque no haya nombrado esos cambios. Desde PLA podríamos decir que el tiempo verbal no está en pasado, sino en presente. Lo que está en rosa de mayor tonalidad, en ese primer párrafo, eh, desde la lectura de Lerner, Larramendi y Cohen, se puede notar una tensión que tiene que ver con la transcripción, porque esa oración la transcribe de la carta, pero acá el estudiante lo que hace es una selección y recomposición, a través de la cual toma la decisión de lo que considera fundamental, es decir, identifica un aspecto importante de ese contexto y establece relaciones entre ideas, es decir, con la primera parte de la narración, en donde no transcribe, sino que realiza una interpretación personal sobre el impacto de las políticas de Perón. Puede ser que a partir de esa transcripción lo que esté haciendo es una justificación sobre su apoyo a Perón, señalando que la situación anterior bajo los gobiernos conservadores era desfavorable para los trabajadores. En ese mismo párrafo, el estudiante también realiza una explicación causal. En el último párrafo, lo que hace el estudiante es un posicionamiento que adoptó desde el primer párrafo y ahí interpreta ese momento histórico desde una perspectiva favorable a Perón, señalando que su figura es la esperanza del cambio. Otra cuestión que podemos analizar de la carta es que el estudiante adopta una perspectiva histórica de un trabajador apoyando a Perón en 1943 y también interpreta evidencia, es decir, crea este relato a partir de la carta que elaboramos y con la cual hicimos una lectura colectiva. Y se apoya en esa carta y en los demás materiales trabajados en clase para construir su narración. Bien. A partir de estos análisis podemos señalar y observar que algunos indicadores de aprendizaje histórico están presentes en la escritura histórico-escolar. Esto fue posible gracias al uso de materiales elaborados para fomentar el diálogo entre los estudiantes y los hechos históricos. Sin embargo, durante nuestra práctica enfrentamos diversas tensiones, ya que al inicio veíamos la enseñanza como dependiente de una única estrategia centrada en la explicación profesoral. Con el apoyo de los textos proporcionados por la cátedra y las dinámicas observadas en los encuentros teóricos, identificamos formas alternativas de aprendizaje como el análisis de imágenes, la lectura colectiva, la construcción de redes conceptuales en el pizarrón y la simulación de juegos. En estas estrategias no había ningún tipo de explicación, sino que el conocimiento se iba construyendo a partir de preguntas que hacían los docentes como mediadores y los aportes que íbamos haciendo los estudiantes. Todo esto nos llevó a tomar decisiones de qué estrategia de enseñanza utilizar y cómo implementarlas en el aula. También señalar que el trabajo con fuentes primarias fue un recurso potente, ya que generó en los estudiantes cierta sensibilidad histórica, permitiendo ver diferentes puntos de vista sobre un tema, un problema o un hecho histórico. Además, consideramos que esto influyó en el momento de su producción, cuando posicionamos al estudiante en el lugar de trabajador o de obrero como un actor social. En este sentido, esto favoreció a que los estudiantes pudieran realizar relaciones empáticas, relaciones de causa y consecuencia, cambios y continuidades y adoptar una perspectiva histórica. Finalmente, consideramos importante profundizar y seguir reflexionando sobre el rol que ocupa la escritura en el aula. En este sentido, ¿de qué manera podemos seguir impulsando la escritura histórica escolar que no se limite a la mera narración de hechos, sino que pueda establecer relaciones entre pasado, presente en perspectiva al futuro? A continuación, vamos a presentar la bibliografía consultada para la elaboración de esta ponencia. Muchas gracias por su atención.